En el tiempo que vas a estar viendo este video, van a desaparecer más de 500,000 árboles. 500,000. Mientras tú y yo hablamos, alguien está tumbando un bosque. Y no es solo un árbol por aquí, otro por allá. Son 10,000 millones cada año. 10,000 millones. Es como si cada segundo desaparecieran 300 árboles del planeta. 300 árboles. Tic, tac, tic, tac. Y lo peor no es solo que los estamos perdiendo. Lo peor es que no nos damos cuenta de lo que se va con ellos. Porque cuando cae un árbol, no solo cae madera, cae todo un mundo. Y hoy vas a descubrir qué es exactamente lo que estamos perdiendo. Y por qué deberías preocuparte. Aunque vivas en la ciudad, aunque nunca hayas pisado un bosque, esto te afecta. Y más de lo que te imaginas. Bienvenidos a Planeta Indescifrable. Hoy vamos a hablar de algo que todos sabemos pero que nadie quiere ver. Los árboles se están acabando. Y no poco a poco. Rápido. Muy rápido. Cada año perdemos 10,000 millones de árboles. Para que te des una idea de qué tan grande es ese número. Si pusieras esos árboles en fila, darían la vuelta a la Tierra más de 2,000 veces. 2,000 vueltas al planeta. Solo en un año. Ahora multiplica eso por 10 años. Por 20. Por 50. La cuenta no cierra. Y lo inquietante es que los árboles tardan décadas en crecer. Algunos tardan siglos. Pero nosotros los tumbamos en minutos. Con motosierras. Con máquinas. Con fuego. Y lo hacemos por muchas razones. Algunas necesarias. Otras no tanto. En este video vas a descubrir por qué estamos perdiendo tantos árboles. ¿Qué pasa realmente cuando desaparece un bosque? Las consecuencias que nadie te cuenta. Casos misteriosos de lugares que cambiaron para siempre. Y lo más importante, ¿qué nos espera si seguimos así? Prepárate porque lo que vas a ver hoy no te va a dejar dormir tranquilo. Pero necesitas saberlo. Porque esto no es solo problema de otros países. Es problema de todos. 10,000 millones de árboles al año. Suena a número inventado, ¿verdad? Pero es real. Y te voy a explicar de dónde sale. Primero, piensa en todo lo que usas que viene de los árboles. Papel, muebles, casas, cartón, palillos, lápices. Todo eso sale de árboles. Pero eso es solo una parte. La mayoría de los árboles no se cortan para hacer productos. Se cortan para hacer espacio. Espacio para sembrar. Espacio para criar ganado. Espacio para construir ciudades. Y eso pasa en todos lados. En Brasil, están acabando con el Amazonas para poner ranchos de vacas. En Indonesia, están quemando selvas para plantar aceite de palma. En África, están tumbando bosques para sembrar café y cacao. Y en México también pasa. Cada año perdemos miles de hectáreas de bosque. En Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, lugares donde antes había árboles gigantes, ahora solo hay tierra pelona. Y la gente dice, es que necesitamos comer. Y tienen razón. Pero hay una diferencia entre cortar lo necesario y arrasar con todo. Porque cuando tumbas un bosque completo, no crece otro en su lugar. No así de fácil. Un bosque tarda siglos en formarse. Siglos. Y nosotros lo destruimos en semanas. Déjame ponerte un ejemplo que te va a impactar. El Amazonas, la selva más grande del mundo, el pulmón del planeta, le dicen. Pues bien, en los últimos 50 años ha perdido el 20% de su tamaño. 20%. Es como si el Amazonas fuera del tamaño de México, y ya le quitaron todo Chihuahua, Sonora y Baja California. Así de grande es la pérdida. Y no se detiene. Cada minuto, se pierde un área del tamaño de 5 canchas de fútbol. 5 canchas. Por minuto. Ahora imagínate eso durante todo el día. Durante todo el año. Es brutal. Y lo peor es que gran parte de esa deforestación es ilegal. Mafias que entran de noche. Que cortan sin permiso. Que sacan la madera y la venden. Y nadie hace nada. Porque los bosques están muy lejos. Donde no hay gobierno. Donde no hay vigilancia. Entonces hacen lo que quieren. Y los árboles caen, uno tras otro. Pero aquí está lo que nadie te dice. Cuando cae un árbol, no solo pierdes madera, pierdes todo lo que vivía en ese árbol. Pájaros, insectos, monos, serpientes. Cada árbol grande puede ser el hogar de cientos de animales. Y cuando lo tumbas, todos esos animales pierden su casa. Algunos se van, otros mueren. Y algunos, simplemente desaparecen para siempre.
Hay especies de animales que solo viven en ciertos bosques, en ningún otro lado. Entonces, si destruyes ese bosque, esa especie se extingue. Ya no vuelve. Nunca. Es como borrar para siempre una parte de la historia de la Tierra. Y eso pasa todos los días. Todos los días desaparecen especies que ni siquiera sabíamos que existían, porque las matamos antes de conocerlas. ¿Te das cuenta de lo grave que es? No estamos hablando de un problema futuro. Esto está pasando ahora, mientras me escuchas. Pero la cosa se pone peor, porque los árboles no solo dan hogar a los animales, también controlan algo que afecta tu vida diaria, aunque vivas en el centro de la ciudad. Y eso es lo que te voy a contar ahora. Los árboles hacen algo que pocos entienden. Controlan el clima. Sí, el clima. Y no hablo solo de darte sombra en un día caluroso. Hablo de que los árboles literalmente afectan las lluvias, el calor, los vientos, todo. Te voy a explicar cómo funciona. Los árboles absorben agua del suelo con sus raíces. Esa agua sube por el tronco y sale por las hojas. Se evapora, y esa humedad sube al cielo y forma nubes. Y esas nubes traen lluvia. Es un ciclo. Los árboles crean sus propias lluvias. Entonces, ¿qué pasa cuando cortas todos los árboles de una región? Las lluvias se van. Así de simple. Y sin lluvia, el suelo se seca. Se vuelve polvo. Y ese polvo no sirve para sembrar. No sirve para nada. Se vuelve desierto. Y esto no es teoría. Ya pasó. En lugares como el Sáhara, hace miles de años había bosques. Sí, bosques. El Sáhara no siempre fue un desierto. Pero poco a poco, los árboles desaparecieron. Y con ellos, las lluvias. Y sin lluvias, todo murió. Y ahora es el desierto más grande del mundo. Y eso puede pasar en cualquier lugar. De hecho, ya está pasando. En partes de México, donde antes había bosques, ahora hay sequías. Pueblos que se están quedando sin agua. Ríos que se secaron. Pozos que ya no tienen nada. Y la gente se pregunta, ¿por qué ya no llueve como antes? Pues porque cortaron los árboles. Porque destruyeron el bosque que traía las lluvias. Y ahora están pagando las consecuencias. Pero eso no es todo. Los árboles también limpian el aire. Absorben el dióxido de carbono, ese gas que sale de los carros, de las fábricas, de todo lo que quemamos. Y ese gas está calentando el planeta, pues los árboles lo atrapan, lo sacan del aire, lo convierten en oxígeno. Es como si fueran una máquina gigante de limpieza, trabajando gratis, las 24 horas. Pero cuando cortas los árboles, esa máquina se apaga, y el gas se queda en el aire, acumulándose, calentando el planeta. Por eso cada año hace más calor. Por eso los veranos son más largos. Por eso los inviernos son más raros. Porque estamos perdiendo los árboles que mantenían el equilibrio. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Cuando queman un bosque, no solo pierdes los árboles. El fuego libera todo el carbono que esos árboles tenían guardado. Lo lanza al aire. De golpe. Es como si todos los carros del mundo prendieran al mismo tiempo. Una bomba de contaminación. Por eso los incendios forestales son tan peligrosos. No solo destruyen el bosque, también envenenan el aire. Y ese aire lo respiramos todos. En las ciudades, en los pueblos. No importa dónde estés. El aire que viene de esos incendios te alcanza. Y afecta tus pulmones, tu salud, tu vida. Ahora, déjame contarte algo que casi nadie sabe. Los árboles también controlan el agua que tomas. Sí, el agua. ¿Cómo? Los bosques funcionan como esponjas. Cuando llueve, los árboles y el suelo absorben el agua, la guardan, y poco a poco la van soltando. Alimentan los ríos, los manantiales, los pozos. Pero cuando cortas el bosque, el agua ya no se guarda. Se va, se escurre rápido, causa inundaciones. Y después, sequías. Porque no hay nada que retenga el agua. Hay lugares en México donde cortaron los bosques de las montañas. Y ahora los pueblos de abajo sufren inundaciones cada temporada de lluvias, porque el agua baja como avalancha, sin control. Y después, en la época seca, no tienen agua, porque ya no hay bosque que la guarde. Es un ciclo vicioso. ¿Ves cómo todo está conectado? Los árboles no son solo decoración, son parte de un sistema que nos mantiene vivos. Y lo estamos rompiendo. Pero hay algo aún más inquietante. Algo que está pasando en este momento. Y casi nadie lo sabe.
Hay lugares en el mundo que eran bosques. Bosques enormes, llenos de vida, y ahora son fantasmas. Tierras vacías, secas, muertas, y sus historias son escalofriantes. Déjame contarte una. Isla de Pascua. Esa isla famosa por las estatuas gigantes de piedra. Los Moais. ¿Sabes cómo era esa isla hace 1000 años? Estaba cubierta de bosques, árboles altísimos, palmeras gigantes. La isla era un paraíso verde, pero la gente que vivía ahí empezó a cortar árboles, para construir, para hacer fuego, para mover las estatuas, y cortaron más, y más, hasta que no quedó ninguno, ni uno. ¿Y sabes qué pasó después? La isla se volvió un desierto. Sin árboles, no había madera para hacer barcos. Entonces no podían pescar, no podían salir. Sin árboles, no había lluvia. Entonces no podían sembrar. La gente empezó a morir de hambre, y la civilización colapsó, completamente. Cuando llegaron los europeos, solo quedaban unos pocos habitantes, viviendo en cuevas, sobreviviendo apenas, y todo porque acabaron con sus bosques. Es una lección de lo que puede pasar cuando destruyes la naturaleza. Y no es la única. En Haití, hace 100 años había bosques por todos lados, pero los cortaron, para sembrar, para vender madera, y ahora solo queda el 2% de los bosques originales. 2%. Y Haití es uno de los países más pobres del mundo, con sequías, con inundaciones, con hambre, porque destruyeron sus bosques. Y del otro lado de la isla está República Dominicana, y ellos protegieron sus bosques. Y tienen agua, tienen turismo, tienen comida. Es la misma isla, pero un lado tiene árboles y el otro no. Y la diferencia es brutal. Puedes verlo desde el espacio. Una línea que divide la isla. Un lado verde, el otro café, como si alguien hubiera dibujado una raya. Esa raya es la diferencia entre tener futuro o no tenerlo. Ahora te voy a contar algo más reciente. Algo que está pasando en Borneo, una isla en Asia. Borneo tenía una de las selvas más antiguas del mundo. Millones de años de antigüedad. Hogar de orangutanes, de elefantes pigmeos, de miles de especies únicas. Pero en los últimos 30 años, han cortado más de la mitad de la selva. La mitad. ¿Para qué? Para plantar aceite de palma. Ese aceite que está en todo. En galletas, en champú, en jabón, en cosméticos. Lo usas todos los días sin saberlo. Y por ese aceite, están acabando con una de las selvas más valiosas del planeta. Los orangutanes se están muriendo. Ya casi no quedan. Y los que quedan, están en refugios. Porque su hogar desapareció. Y todo por hacer más dinero. Pero aquí está lo más inquietante. Cuando cortan esos bosques, encuentran cosas raras. Animales que nadie había visto antes. Plantas desconocidas. Insectos extraños. Los científicos apenas empiezan a estudiarlos. Y ya están desapareciendo. Es como quemar una biblioteca antes de leer los libros. Estamos perdiendo conocimiento. Perdiendo curas. Porque muchas medicinas vienen de plantas del bosque. Plantas que todavía no conocemos. Y las estamos matando antes de descubrirlas. Hay un dicho que usan los científicos. No sabemos lo que no sabemos. Y con los bosques, es cierto. Cada vez que cae un bosque, perdemos secretos. Misterios que nunca vamos a resolver. ¿Te imaginas? Tal vez la cura del cáncer estaba en una planta de un bosque que ya cortamos. Y nunca lo vamos a saber. Porque ya no existe. Es aterrador. Pero hay más. Porque en México también tenemos nuestros propios fantasmas verdes. Y sus historias son desgarradoras. México es uno de los países con más biodiversidad del mundo. Tenemos selvas, bosques de pinos, bosques de niebla, manglares, de todo. Y esa riqueza viene de nuestros árboles. Pero los estamos perdiendo. Rápido. Cada año, México pierde alrededor de 200.000 hectáreas de bosque. 200.000. Es como si cada año desapareciera un estado de México completo en árboles. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, en Michoacán. Ahí había bosques enormes de pinos y oyameles. Bosques donde llegaban las mariposas monarca. Millones de mariposas, que viajaban desde Canadá hasta México solo para pasar el invierno en esos árboles. Pero empezaron a talar los bosques. Ilegalmente. De noche. Sin permiso. Y los lugares donde llegaban las mariposas empezaron a desaparecer. Ahora hay menos mariposas cada año.
porque no tienen dónde llegar. Y los que defienden esos bosques, muchas veces terminan amenazados. O peor, ha habido activistas que han muerto por proteger los bosques en México. Gente que solo quería cuidar los árboles. Y los mataron, porque hay mafias que ganan millones con la madera ilegal. Y no les importa nada. Es triste, es injusto, pero es real. También está el caso de la selva lacandona en Chiapas, una de las selvas más hermosas de México, llena de jaguares, de guacamayas, de árboles gigantes. Pero cada año se hace más pequeña, porque la gente necesita tierra para sembrar, y cortan la selva, y siembran maíz, o crían ganado, y después de unos años, esa tierra ya no sirve, se agota, entonces tienen que cortar más selva. Es un ciclo que no termina, y la selva se va acabando, pedazo por pedazo, y los animales que vivían ahí, desaparecen. El jaguar, que es uno de los símbolos de México, ya casi no existe en estado salvaje. Quedan pocos, muy pocos, y si seguimos así, en unos años solo los vamos a ver en fotos. Pero aquí quiero contarte algo positivo, porque no todo está perdido. Hay comunidades en México que están protegiendo sus bosques. Comunidades indígenas que han cuidado la tierra durante siglos. Y lo siguen haciendo. En Oaxaca, hay pueblos que tienen sus propios bosques comunales. Y los cuidan. Cortan solo lo necesario. Y reforestan. Y gracias a eso, sus bosques están creciendo. No desapareciendo. Y eso demuestra que sí se puede. Que si nos organizamos, si cuidamos, si respetamos, los bosques pueden salvarse. Y con ellos, todo lo demás. ¿Tú conoces algún bosque cerca de donde vives? ¿Has visto cómo ha cambiado con los años? Piensa en eso, porque tal vez en tu propia vida has visto desaparecer árboles, y no te habías dado cuenta, pero ahora ya lo sabes, y con ese conocimiento, viene una responsabilidad. Estamos en un punto crítico. Si seguimos perdiendo 10.000 millones de árboles al año, no vamos a llegar lejos. Los científicos dicen que nos quedan unos 50 años. 50 años antes de que el daño sea irreversible, antes de que el planeta cambie para siempre. Y no para bien, pero todavía hay tiempo. No mucho, pero hay. Hay países que están plantando millones de árboles. Etiopía plantó 350 millones de árboles en un solo día. 350 millones. En un día. Es un récord mundial. Y lo hicieron porque entendieron que es urgente. China también está reforestando. India igual. Y hay organizaciones en todo el mundo trabajando para salvar bosques. Pero no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos que todos hagamos algo. No importa que tan pequeño sea. Plantar un árbol. Cuidar los que ya están. Usar menos papel. Reciclar. Comprar productos que no destruyan bosques. Cada acción cuenta. Porque los árboles no son solo madera. Son vida. Son el futuro. Y depende de nosotros decidir qué tipo de mundo le vamos a dejar a los que vienen. Un mundo verde. O un mundo seco. Hoy descubriste que estamos perdiendo 10.000 millones de árboles cada año. Que con cada árbol que cae, perdemos aire limpio, agua, animales, lluvia. Perdemos todo. Viste lugares que fueron paraísos y ahora son desiertos. Conociste historias de gente que lucha por salvar lo poco que queda. Y aprendiste que esto no es problema de otros. Es problema tuyo, mío, de todos. Porque vivimos en el mismo planeta. Respiramos el mismo aire. Tomamos la misma agua. Y si los árboles desaparecen, nosotros también. Así de simple. La próxima vez que veas un árbol, detente. Tócalo. Agradécele. Porque está haciendo más por ti de lo que te imaginas. Y recuerda, todavía hay tiempo. Pero se nos está acabando. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te sorprendió saber que perdemos tantos árboles? ¿Has visto desaparecer bosques cerca de donde vives? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo. Mándalo a tus amigos, a tu familia. Que más gente lo sepa. Porque entre más sepamos, más podemos hacer. Y si no estás suscrito, suscríbete a Planeta Indescifrable. Cada semana traemos temas importantes. Misterios que necesitan conocerse. Verdades que no te cuentan en otros lados. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuidar la tierra no es opcional. Es urgente.